La muerte de Luis García Meza. Muchas han sido las reacciones y quiero saludar, por favor, al ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, con nosotros para hablar justamente de este tema. Bienvenido, ministro, un gusto tenerlo. Igual, Mau. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, más allá del cargo que tiene hoy usted, es hablar de la historia, recordar lo que significa Luis García Meza para la historia de nuestro país. Bueno, esto es un momento oscuro de la historia de nuestro país. Después del golpe de Estado de Matuchbuch, que fue repetido por el movimiento obrero, por el bloqueo de caminos de los compañeros campesinos, desde ese momento surgió una conspiración al interior de las Fuerzas Armadas, comandado por Luis García Meza y Arce Gómez. En ese trayecto hicieron una serie de atentados y costó la vida a un gran personaje, al padre Espinal, sí, que son ellos los promotores de ese crimen, y habían prometido también cobrarse la vida de Marcelo Quiroga Santa Cruz. El golpe de Estado fue bastante trágico porque se lanzaron las fuerzas del ejército a las calles para disparar sin consideración alguna. Tal vez el momento más dramático que se ha vivido es la resistencia de los trabajadores en las minas, particularmente en la mina de Caracoles, donde no pudieron ingresar las tropas por la resistencia que hicieron los trabajadores. Se tuvieron que utilizar la fuerza aérea, han tenido que utilizar artillería pesada, han cobrado decenas de vidas de los trabajadores mineros, como lo hicieron en otros lugares. Es decir, García Meza y Arce Gómez era un dúo que ha sembrado de terror a nuestro país. Todo el mundo vivía zozobra y los activistas sindicales, los dirigentes sindicales, mucho más todavía. Entonces fueron momentos bastante dramáticos. ¿A usted le tocó vivir esto como dirigente también? Sí, me tocó vivir ese periodo. Vivía en la clandestinidad el compañero Oscar Salas, que era dirigente de la Federación de Mineros. Vivía en la clandestinidad el compañero Edgar Ramírez, también dirigente de la Federación de Mineros. Compañero Genaro Flores, quien en una circunstancia en que él concurría a una reunión fue acribillado y recibió un balazo en la columna y quedó paralítico. Desde entonces, el que quedó, digamos, a cargo de la organización del movimiento obrero fueron los dos compañeros, Oscar Salas y Edgar Ramírez, que le dieron la actividad, la funcionalidad a las direcciones sindicales. Y nosotros teníamos la oportunidad, entonces todavía dirigente juvenil, de poder coordinar las acciones que desarrollaban estos compañeros. Pero en base a eso también le tocó a usted estar en la clandestinidad. Sí, yo he vivido en la clandestinidad durante toda la dictadura de García Meza. Era docente en un colegio de Cochabamba, dirigente del magisterio, y bueno, identificado en la época de Banzer por mi actividad política. Entonces tuve que entrar a la clandestinidad porque hubo persecución, allanamiento a mi domicilio, no me dejaban obviamente ya trabajar y tuve que vivir en la clandestinidad juntamente con los compañeros. Ministro, quiero que le cuente a la gente qué es vivir en la clandestinidad, porque ahora se escucha, no, sí, estoy en la clandestinidad, como cualquier cosa. ¿Qué significa vivir en la clandestinidad en un momento tan difícil como la dictadura? Mire, en ese periodo yo vivía en Sopocachi, ¿no? Muy cerca de la calle Harrington, donde aconteció el genocidio contra los compañeros del MIR, algunos amigos nuestros. Jorge Valdivieso, al quien le llamaban Cristo, estuvo preso junto conmigo en la dictadura de Banzer. Vivir en la clandestinidad significa abandonar la familia, vivir acosado por los organismos de represión. Vivir con temor.
vivir con miedo, con temor a ser detenido, no por uno mismo, sino por las consecuencias que puede traer a la familia. Y bueno, tener el cuidado inclusive de hablar con las personas que uno habla. Ahora, no solo temor a ser detenido, porque no solo los En esa detenían, época sino los no era eso. torturaban. En esa época no solo era el temor a ser detenido, sino a ser asesinado. Yo recuerdo que un amigo, Claro se apellidaba él, un ingeniero civil, llegó a La Paz a hacer un trámite. Él era docente de la universidad. El toque de queda era a las 9 de la noche. A partir de las 9 de la noche comenzaban a salir las patrullas militares. Y este compañero estaba alojado en uno de los hoteles de La Montes. Y bueno, dejó con luz su ventana y se paró, no de cara a la ventana, estaba de espaldas a la ventana. Y los militares que hacían la patrulla metieron una ráfaga. Y el compañero fue asesinado en esas circunstancias. Y como él, fueron asesinados varios bolivianos. Y en las persecuciones había la tortura. Varios compañeros nuestros también cayeron en la tortura. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Algunos de ellos han sufrido torturas, pero terribles. Compañero Luis Pozo Íñiguez, por ejemplo, tuvo que salir en camilla al exilio porque fue cruelmente torturado. Hemos visto a nuestros amigos perseguidos, algunos asesinados, otros han sufrido torturas, otros, como yo, han tenido que vivir en la clandestinidad. Es decir, eso es la dictadura. No es ese cómic que hacen en memes actualmente en contra de nuestro gobierno. Y ese ha sido un periodo de resistencia terrible y las primeras víctimas han sido obviamente los trabajadores, los que han ofrecido mayor resistencia. Ahora, ministro, ¿usted cree que el ex dictador Luis García Meza dijo todo lo que sabía o se llevó la verdad con él? Yo creo que se ha llevado muchas cosas a la tumba, pero lo que no ha podido ocultar es que había una clase dominante que estaba dispuesta a utilizar el terror con tal de mantener sus privilegios. Una clase política que también ha sido comprometido con esta dictadura. No nos olvidemos que él implantó lo que se llamaba el servicio civil obligatorio. Ese servicio civil obligatorio era en realidad una especie de máscara para que determinados políticos que eran parte de la dictadura puedan participar, digamos así, con alguna licencia, como que no entraron después en el juicio de responsabilidades porque se escudaron en esta disposición del servicio civil obligatorio, ¿no? Recuerdo de Maclean, de Salamanca, de muchos otros que son parte de los partidos tradicionales que ahora dieron origen a los partidos actuales de derecha. Es decir, estamos hablando de que la dictadura no ha sido solamente un fenómeno de unos cuantos locos, sino que ha sido un comportamiento de clase, un comportamiento político desde el año 1964. Su objetivo era destruir el movimiento obrero, destruir la resistencia indígena, destruir el movimiento popular, porque veían el peligro comunista en todo lado y bueno, había que acallar a los comunistas. Y entonces no había otro modo que recurrir pues al terror, al crimen. Ahora, mañana es 1 de mayo y tendrá algún, no sé, algún día diferente, porque el hecho de la muerte de Luis García Meza tiene un peso en la Central Obrera Boliviana, por lo que significa la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿Mañana tendrá algún momento especial esto? El 1 de mayo siempre ha sido un acontecimiento de lucha para los trabajadores. El año 1982, muchos de los trabajadores que nos encontrábamos en la clandestinidad, entre ellos Óscar Salas, vuelvo a reiterar, muchos compañeros, en la marcha del 1 de mayo de 1982, irrumpieron en la marcha, saliendo de la clandestinidad, desafiando a la dictadura. De ese modo se logró, digamos, romper con el temor
que era uno de los aspectos que evitaba, digamos, la expresión del conjunto del pueblo. Y entonces devino la crisis de la dictadura que acabó, digamos, con el cambio de García Meza. Y entró Vildoso para después promocionar todo el proyecto democrático que fue ganado por el pueblo boliviano, particularmente por los trabajadores. Esa connotación de la derrota a García Meza ya ocurrió hace varios años. Para nosotros, no podemos nosotros decir nos alegramos porque no nos mueve la venganza, pero lo que tiene que existir es la justicia. Y creo que falta todavía que muchos de los que han sido comprometidos parte de esta dictadura tengan que pagar sus culpas. Y entonces ese sentido tiene para nosotros la situación de la muerte del dictador. Nosotros queremos justicia, no venganza. Y eso es uno de los elementos que siempre hemos manejado. Es decir, que se haga justicia con con las decenas de desaparecidos que han existido, con los asesinatos que se han cometido desde entonces, que aparezca el cadáver de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Creo que eso es lo que ansía el pueblo boliviano. A nosotros no nos mueve la venganza, sino la justicia. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. A ustedes las gracias. Solo como yapita, la agenda para mañana, 1 de mayo, por favor. Bueno, está la invitación que nos ha hecho la Central Obrera Boliviana. Estamos a primeras horas. Nuestro hermano presidente va a anunciar allí, en la concentración en la Avenida Cívica, el decreto de incremento salarial y además promulgar la ley de empresas sociales. Muy bien, entonces vamos a estar nosotros ahí también cubriendo todo. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.